Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos aquí otra vez. Volvemos a encontrarnos un día más, viernes 17 de febrero, van quedando pocos días ya del mes de febrero y avanzamos lenta pero sin pausa. Este año 2023 sigue adelante, el tiempo pasa rápido y gracias a Dios que siempre hay hermanos que invierten bien su tiempo en cosas. Una de ellas, pararnos cada día, abrir la escritura y escuchar la voz de Dios. Vamos a orar porque necesitamos siempre su presencia, su guía, su dirección. Así que si me acompañáis en una oración, le vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor, gracias porque nos das una nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre. A pesar de la carne que sabemos que es débil y siempre nos va a poner trabas, impedimentos, no siempre, Señor, lo que debemos hacer es lo que nuestro cuerpo nos pide. Están ahí las debilidades, la negligencia, los pecados. Pero gracias, Señor, porque si estamos aquí ahora conectados, esto no es algo de la carne, es del Espíritu. Así que aquí el Espíritu ha vencido y estamos ahora parados escuchando tu voz para poder recibir en el Espíritu aquella enseñanza que tú tienes para nosotros. Te pedimos que nos hables y que tu palabra siga tratando en nuestras vidas, porque lo necesitamos y porque el mundo necesita a cada día más y más hijos tuyos comprometidos con la predicación del Evangelio. Tenemos que llenarnos de tu palabra para poder ser útiles en tus manos. Y te agradezco por todos mis hermanos que están buscando llenarse de la palabra de una forma o de otra, ahora a través de este medio. Y te pido, Señor, que tú los bendigas, los llenes y los uses con tus manos para que ellos puedan estar allí donde tú quieres, estar en el centro de tu voluntad. Úsalos, Señor, y gracias porque tú siempre estás tratando y obrando en nuestra vida. Perdónanos cuando te fallamos, cuando no estamos a la altura de lo que tú esperas de nosotros, pero ahí queremos hoy dar un pasito más adelante y que tu palabra nos enseñe algo nuevo y que tú nos hables a cada uno al corazón y a nuestra mente. Bendice este tiempo y guíanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues ahí estamos en las manos del Señor, confiando en Él y tratando de que Él nos lleve en este tiempo de estudio bíblico. Hoy vamos a Romanos. Estamos en Romanos capítulo 15, vamos a seguir avanzando en el versículo 22 en adelante. Un nuevo párrafo ya al final del capítulo 15. Y antes de que nos pongamos ya en el estudio, solamente me tomo un momentito, como suelo hacer, para ver a los hermanos que están ahí conectándose y algunos escriben en este chat en directo. Benito ha saludado, buenas noches a todos mis hermanos. Beatriz también nos desea gracia y paz en todos. Rosario, Paco también están ahí nuestros queridos hermanos. Muchas bendiciones, dice que el Señor os bendiga mucho. Manuela Roa, buenas noches, dice... No, perdón que se me saltó aquí. Buenas tardes desde Colombia, Manuela. Buenas tardes, los hermanos que están allí al otro lado del Atlántico, en el continente americano, diferentes países. Allí están en un horario bastante más prontito, aquí son las 6 de la tarde. Carmen Rosa, Dios los bendiga poderosamente a todos, dice Carmen. Juan Bermudo también nos desea la gracia y la paz que esté en nuestros corazones. Y Carmen Rosa ha escrito un segundo mensaje deseando muchas bendiciones para mí, para la familia, gracias. Y también ella está en Colombia. Carmen, muy bien, los hermanos de Colombia. Ahí está Juan González desde París. Juan, hacía tiempo que no nos saludábamos así en vivo, en directo. Ahí hay unos hermanos queridos por esa zona. Que Dios os bendiga también a vosotros. Ana Rita, bendiciones a todos, dice Ana Rita. Miguel Torres, más al sur del continente americano, en Perú. Feliz de escuchar la palabra de Dios, dice Miguel.
Carmen nos dice que allí son las 12:19 en Colombia. Bienvenidos a todos. Abre tu Biblia en Romanos. Vamos a meditar ahí la palabra del Señor. Hemos visto el versículo 14 al 21, el último día. Pablo está hablando de su ministerio, por eso él dice, para ser ministro de Jesucristo, su ministerio. Vimos lo que esa palabra en el texto original griego significa, y él se está mostrando como un ministro, como alguien que sirve, que se gasta y se desgasta, y aún lo que tiene por el fin al que ha sido llamado, en este caso, a predicar el Evangelio a judíos en primero, pero él menciona ya a los gentiles, porque él ha viajado por todo el mundo para poder llevar ese Evangelio a todas las personas. Entonces, ahora dice versículo 22, ahí vamos a retomar y vamos a ir avanzando, vamos a leer los primeros versículos de este nuevo párrafo, 22, 23, 24, vamos a leer esa parte. Dice Pablo, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, de ir a Roma. Él quiere ir a ver a los romanos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Lo que ha dicho anteriormente, lo último que vimos el día pasado fue que él se esforzó, dice en el versículo 20, en predicar el Evangelio. Y dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino ir a predicar el Evangelio donde todavía el Evangelio no hubiese llegado. Ahí nos detuvimos y hicimos una reflexión, el Señor nos habló, nos mostró que el verdadero misionero del Señor busca llegar con el mensaje del Evangelio allí donde no se ha llegado o allí donde se necesita. Si en un lugar ya se está predicando y hay iglesias y están trabajando duro, bueno, pues entonces el verdadero misionero piensa, ahí no me necesitan, seguro que el Espíritu no te va a llevar a donde ya se está haciendo esa labor. El Señor Jesús en Mateo 28:20 dijo que teníamos que ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Y eso implica tratar de llegar con el mensaje a esos lugares donde aún no se ha llegado. Y el creyente que tiene ese llamado, no todos tienen el mismo llamado de Pablo, de ir viajando por todo el mundo. Bueno, pues seguramente si eres sensible a escuchar la voz de Dios, Dios te va a llevar a que prediques el Evangelio allí donde es necesario. Y por esta causa, ahora dice, me he impedido muchas veces ir a vosotros. Él quería ir a Roma, él quería estar con los hermanos de Roma, pero no encontró lugar. ¿Por qué? Porque estaba llevando el Evangelio a tantos lugares donde aún no había testimonio cristiano. Y dice que por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. Pablo se dejaba conducir por el Espíritu Santo. Buscaba la voluntad de Dios. Y a veces él quiso ir a un sitio y dice, lo estuvimos viendo en el libro de Hechos, que el Espíritu le impidió. Podría parecer una paradoja, ¿no? Algo ilógico, que si tú quieres ir a predicar el Evangelio a un sitio, el Espíritu Santo te lo impida. Dices, no, pues eso es lo que Dios quiere, que vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, pero es que, como hemos dicho antes, Dios quiere que vayas a donde Él cree que vas a ser más útil, donde hay más necesidad. Por eso, cada hermano que por un motivo u otro se va de un lugar a viajar a un sitio, a vivir a otro lugar, siente un llamado misionero, debe aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ser sensibles a que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve allí donde Él quiera utilizarnos. Pero no siempre ocurre así. Hay hermanos que viajan de un país a otro y dijimos el otro día, es totalmente lícito el hecho de que tú quieras ir a un país donde haya más recursos, más posibilidades para atender a tu familia, para encontrar trabajo. Eso es totalmente lícito. Pero decíamos, no disfraces el hecho de decir, yo quiero ir a ese país para predicar el Evangelio porque allí no hay testimonio. No, o sea, puedes ir porque Dios te lleva a ese lugar para tener una mejor calidad de vida y ahí Dios puede utilizarte. Pero
no seas un hipócrita y digas voy a ese lugar porque tengo que ir a predicar el Evangelio. No, no hagas como Ananías y Zafira. Hemos vendido la propiedad y lo damos todo para el Señor. Y era mentira, estaban dando la mitad. Entonces Pedro les dijo, no necesitabais venderla, o la podíais haber quedado. Y si la vendisteis, podíais haber dado lo que quisieseis. El problema es mentirle al Espíritu, no tomar decisiones que son lícitas. Tú puedes tomar la decisión que sientas en tu corazón, siempre y cuando no es pecado, ¿no? Entonces, él fue impedido. ¿Por qué? Porque él sí decía, Señor, ¿dónde quieres que vaya? Y a veces él toma la iniciativa. Y dice, voy a ir a tal sitio. Y dice, y el Espíritu Santo se lo impidió. Y él entendió que el Espíritu Santo les impedía ir a ese lugar, así que él, Señor, ¿y dónde quieres que vaya? En una ocasión les ocurrió eso, entonces él tiene una visión de un varón macedonio que les dijo así, pasad a Macedonia, y él entonces entendió que el Espíritu Santo les quería llevar a Macedonia y para allá que se fueron a predicar el Evangelio. Tienes que ser sensible a dejar que el Señor te guíe. Pero eso también pasa cuando por algún motivo tú tienes que cambiar tu lugar de residencia y a lo mejor te vas de una ciudad a vivir a otra. Y sabes que hay muchos creyentes que cuando llegan a una ciudad a vivir de nuevo, si allí no conocen iglesia y sienten la necesidad de reunirse, pues entonces es algo muy normal decir, bueno, vamos a visitar algunas iglesias y ver en qué iglesia nos podemos acomodar como miembros, ¿no? Como estar ahí. Eso es lo normal. Entonces, pues ahí, ¿sabes lo que suele ocurrir? Lo que más ocurre es que los creyentes van y buscan una iglesia que les guste. Y repito, eso puede parecer totalmente lícito, razonable, ¿no? Y tú miras y, hombre, esta iglesia sí que una buena iglesia, una iglesia grande. Las iglesias grandes, ¿sabes por qué crecen siempre más rápido? Porque siempre reciben un mayor número de personas que buscan a ver a qué iglesia vamos. Mira, esta es una buena iglesia, es una iglesia grande, tiene recursos, hay un gran ambiente, hay muchas oportunidades, vamos a esta iglesia. Y no digo que eso esté mal, pero a lo mejor, escúchame bien, a lo mejor el Señor quiere llevarte a esa iglesia pequeñita, que no tiene recursos, que el local es pequeño y no hay muchas posibilidades, pero necesitan dones, necesitan obreros, necesitan gente dispuesta a servir, y a lo mejor el Señor quiere llevarte a ese lugar. ¿Lo habías pensado? Ser sensibles allí donde el Señor quiere llevarnos, allí como el Señor quiere usarnos. Pablo quería ir a Roma, pero le fue impedido muchas veces, dice. Pero ahora quiero ir a visitaros. ¿Por qué? Bueno, porque había llenado todo con el Evangelio en las regiones en las que él había estado. Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, ¿puedes imaginarte el esfuerzo de Pablo de predicar el Evangelio? En el versículo 20 recuerda que leímos el día pasado, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio. Pablo no oculta que requirió esfuerzo. Tuvo que esforzarse mucho, hermanos. Ese es un gran ejemplo de negarse a uno mismo para servir la causa de Cristo. Porque su vida fue eso, ir de aquí para allá. Y no te olvides que en ese tiempo los viajes no eran como ahora. Sufrió varios naufragios. Y como él también va a explicar, en caminos muchas veces fue asaltado, fue atacado, robado, herido. Viajar en ese tiempo no era como hoy en día, que te montas en el avión y en nada de tiempo pasaste varios países. En ese tiempo los viajes eran largos, penosos, costosos, peligrosos, pero eso no le frenó a Pablo. Pablo lo llenó todo con el Evangelio. Bueno, si en el mundo hubiese unos cuantos, no muchos, unos cuantos de hombres y mujeres con ese mismo carácter, el de Pablo, pues olvídate, estaríamos llenando el mundo del Evangelio. Sin duda, en la historia de la Iglesia, comenzando desde Hechos, no ha habido muchos hombres así, como Pablo, tan entregados y tan esforzados para predicar el Evangelio. Mira, hoy
tenemos esa comodidad. Ahí Manuela Solís, que ha escrito un saludo, dice: Dios lo bendiga y doy gracias a mi Dios por permitir que su siervo Víctor nos predique su palabra y nos enseñe cada día. Esto sí requiere un esfuerzo, sin duda. Estar aquí cada día, vamos para los 3 años, requiere un esfuerzo, pero yo me comparo con Pablo y digo, bueno, ¿qué mérito tengo yo? Estoy en mi casa, me siento aquí, dedico unas horas para preparar el estudio y otra hora para darlo. Yo sé que muchos de vosotros me agradecéis mi esfuerzo y sí que es cierto, ojalá hubiese más hermanos así también. Pero, en serio, no nos podemos comparar con Pablo. Yo estoy en la comodidad de mi hogar a pesar del esfuerzo. Mira, tengo aquí mi infusión calentita que me ha preparado mi esposa. Puedo tomar aquí, hace frío en la calle y yo estoy aquí caliente. Pablo tenía mérito de ser aplaudido, aunque no aplaudimos a los hombres en el sentido de darles honor y gloria, pero sí el reconocimiento. Hay que reconocer a aquellos que trabajan y sirven para el Señor y hay que reconocerles. Y sin duda Pablo era uno de los mejores ejemplos a seguir. Tenía que sacrificarse, tenía que renunciar a su vida, renunció a su vida para predicar el Evangelio. Así que siempre me siento comprometido delante de Dios cuando observo la vida de estos siervos y dices, vaya Señor, tenemos que esforzarnos más. Nunca es suficiente. Y todos estos apóstoles y siervos, no olvides que predicaron hasta dar su vida, porque la gran mayoría de los apóstoles y de estos pioneros en el Evangelio terminaron muriendo como mártires por Cristo. Eso lo estábamos viendo en la serie de mañana. El sábado estamos estudiando historia de la Iglesia y hemos estado hablando de muchos de esos hombres que dieron su vida por causa del Evangelio. Todo lo había llenado con el Evangelio. Antioquía fue su base de operaciones para llegar con el Evangelio a todas esas regiones. Ahora es lo que está pretendiendo, es utilizar Roma como otra base de operaciones para seguir predicando el Evangelio por esa zona más lejana hasta llegar a España. Esa es su intención. Dices, vaya, me quito el sombrero ante un hombre como Pablo, que podría decir, bueno, ya he hecho lo que tenía que hacer, he llenado con el Evangelio toda la tierra en la que estaba a mi alcance, y él ya está mayor, o sea, ya tiene unos años, y se ha desgastado y ha sufrido, bueno, lo innombrable. Y uno podría decir, bueno, pues ahora ya me quedo aquí, voy recorriendo las ciudades, me quedo en alguna de las iglesias que yo fundé, arropado por los hermanos, pero no, el tipo no se conformaba con decir, ya está, No, decía, bueno, ahora que ya he llenado todas estas regiones con el Evangelio, voy a ir a visitaros a Roma porque mi intención es seguir hasta España. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar. O sea, ni siquiera él estaba pensando, voy me quedo en Roma. No, él quería ir más allá donde todavía no había sido predicado el Evangelio. Qué gran ejemplo el de este hombre. Así que cuando Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, pues ese es un gran reto, ser imitador de Pablo. Podríamos pensar que, bueno, es como bajar el listón, ¿no? Imitar a Cristo, qué difícil. Pero bueno, Pablo era un hombre como nosotros. Imitar a Pablo, pero el listón estaba muy alto. Realmente Pablo imitaba a Cristo. Así que al final estamos imitando al Señor de todas formas, y ese debería ser nuestro objetivo. Ahí deberíamos estar esforzándonos. Y ya conocemos la historia. Pablo va a ir a Roma, pero no como misionero, sino como prisionero. Bueno, a veces los planes que tenemos no se cumplen como nosotros habíamos esperado, y Dios cumple sus planes en nosotros. En cualquier caso, él sentía que quería ir a Roma y fue a Roma. Solo que dentro de los planes que Dios tenía para él, pues fue de otra forma, como prisionero. Pero también eso le dio oportunidad de hacer cosas que no hubiese podido hacer.
porque él va a predicarle a todos los soldados romanos que había en Roma, van a escuchar el Evangelio. Él va a estar prisionero varios años y en todo ese tiempo él va a estar siempre unido a un soldado romano, o sea, siempre va a haber un soldado romano que se va a ir turnando durante el día y durante todos los días y durante todos los meses. Así que te imaginas la oportunidad que tuvo Pablo de predicarle a hombres que de otra forma no habrían escuchado el Evangelio. Es más, Pablo fue ante César y le pudo predicar el Evangelio a César. Posiblemente el César de Roma no habría tenido un testimonio así del Evangelio directamente si no hubiese sido gracias a que Pablo llegó allí como prisionero. De una forma u otra, el Evangelio quiere llegar a todas las personas, incluso a los gobernantes, a los reyes, a los emperadores, y Pablo tuvo este privilegio, él sentía que esto era un privilegio. Desde Jerusalén hasta Ilírico, Pablo llenó todo con el mensaje del Evangelio, y esto era un gran mérito. Os voy a compartir en la pantalla, ahí tenéis ahora mismo, un mapa de los viajes misioneros de Pablo. Así se suelen llamar estos mapas, que con unas flechitas en diferentes colores nos muestran los diferentes viajes y los lugares que Pablo fue. Y bueno, podéis ver ahí en el mapa, los que podéis mirar a pantalla ahora, pues en la vida desde que Pablo conoció a Cristo, que ya fue de mayor, claro, pues aprovechó muy bien el tiempo. Y los viajes misioneros pues comenzaban en Jerusalén. Desde Jerusalén él salía, como podéis ver aquí las indicaciones. El primer viaje misionero sería la línea discontinua de rayitas en rojo. Segundo viaje misionero es esta línea de color morado, violeta. Y el tercer viaje misionero es el que está marcado en verde. Y después está el viaje a Roma, que ya no fue misionero, sino que él fue llevado como preso, como prisionero para compadecer ante César. Entonces fijaos un poquito ahí. Fíjate, el primer viaje misionero, él sale desde Antioquía. Antes hemos dicho que Antioquía, que está aquí, lo muevo el cursor donde está el 7, aquí estaba como su base de operaciones. Él va a estar en Jerusalén, va a venir desde Jerusalén, él está o sea, los apóstoles le apoyan, todo, pero él desde Jerusalén, él va a estar viajando, él desde Antioquía, desde ahí veis que desde Antioquía sale también la flecha verde, él estará en Jerusalén, pero la flecha lila también sale de Antioquía. Antioquía fue como su base de operaciones especiales. Y él pretende ahora aquí, en el otro extremo está Roma, y él pretende ahora que Roma sea su base de operaciones para continuar más allá hasta España, mucho más lejos. Entonces, pues bueno, y fijaros todo lo que hizo. Si sigues esta línea roja, desde aquí tienes que seguir la flechita, ¿ves? Él viene por aquí, fue a Chipre, estuvo en diferentes lugares de Chipre, fue a Pergue, en Panfilia, llegó hasta Antioquía, y desde aquí había dos Antioquías, la Antioquía de Frigia. Entonces desde aquí volvió por aquí, siguió y volvió para atrás, y desde aquí llegó otra vez a Antioquía. Ese fue el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero, fíjate, mucho más amplio. En este caso sale de Jerusalén, pero también pasa por Antioquía, y desde aquí, fíjate todo, llega hasta mucho más allá que había llegado nunca. Filipos, Tesalónica, Berea, desde ahí fue hasta Atenas, Corinto, y desde ahí él va a volver por Éfeso, Mileto, hasta Jerusalén otra vez. Tremendo. Y el tercer viaje misionero, pues va a repetir en muchos lugares, como confirmando iglesias, pero también va a estar en otros lugares que no había estado antes. Bueno, este Pablo realmente, como hemos dicho, fue un grandísimo ejemplo, porque lo que él hizo tiene un mérito que hoy en día, hermanos, o sea, imagínate el mérito que eso tiene.
Hoy podemos viajar, hay muchos recursos, hay muchas cosas, pero en esos tiempos todo esto tenía mucho más mérito que evidentemente hoy en día. Pero tenemos el reto y tenemos que seguir esforzándonos y predicando el Evangelio pues hasta donde el Señor nos quiera llevar. Mira, voy a volver a compartirte pantalla. Ahora he entrado en el Google Earth, esa aplicación que tú puedes ver desde el satélite, ¿ves? Como podéis ver todo el mapa del mundo. Y entonces antes hemos visto que, bueno, Pablo, un poquito así más grande, aquí está Israel, aquí está Jerusalén. Desde aquí, quizás en este mapa aún se puede apreciar más las dimensiones de sus viajes, porque él desde aquí hizo todo este recorrido, fue por aquí, por toda esta parte de Grecia, todo esto de aquí, y desde aquí llegó a Roma. Pero fíjate, su intención era desde aquí llegar hasta España, hasta este lugar. Esa era su intención. Y predicar el Evangelio pues por todas estas partes. Me imagino que él hubiese querido llegar a Córcega, estas islas que ahora pertenecen a Francia y por aquí por España. Para los hermanos que estáis en el continente americano, pues mira, nosotros estamos, mi ciudad, podéis ver, esto es Barcelona, y nosotros estamos aquí, Tarragona, exactamente aquí donde pone Valls. ¿Veis aquí? Esta es mi ciudad. Aquí estamos un grupo de los hermanos que estamos conectados a diario. Pues aquí estamos. Y aquí en Tarragona, Tarragona es una de las ciudades emblemáticas de lo que fue el Imperio Romano aquí en España. La Tárraco romana. Bueno, Tarragona y toda esta zona está llena de ruinas romanas. En Tarragona hay anfiteatro romano, había un templo, estaba todo lleno. Cuando hacen obras en Tarragona y excavan un poco en el suelo, siempre salen ruinas romanas. Entonces, aquí en Tarragona hay una zona que es la zona de la catedral, y en esa zona de la catedral, mira, estoy ampliando aquí, a ver si me ubico un poquito. Aquí esta es la zona del puerto, pues aquí en este lugar, aquí está el anfiteatro, mira, esto de aquí es el anfiteatro romano, aquí había un anfiteatro, y por aquí, por esta parte de aquí arriba está la catedral, creo que es esto, la catedral, por aquí estaba. Y ahí en la catedral te estoy mostrando esto, vuelvo a alejarme para que veas dónde estamos. Valls, estamos a 100 kilómetros de Barcelona. En la plaza de la catedral hay una escultura del apóstol Pablo, porque como él dijo ahí, cuando vaya a Roma, aquí está Roma, iré hasta España. Y entonces algunos afirman que Pablo llegó a España y que estuvo en Tarragona. Y por eso hay una escultura ahí de Pablo en Tarragona. Pero la verdad es que no hay ninguna evidencia de que esto fuese así. No sabemos si realmente Pablo llegó aquí a España. Probablemente no. O sea, hay más para pensar que no llegó que sí. Porque él, recuerda, viene a Roma como prisionero. Y la duda está en que parece ser que Pablo estuvo en Roma 2 veces encarcelado. O sea, él viene como prisionero, pero él es juzgado y es absuelto de los cargos que se le acusaba, o sea, se le declara libre. Pero como estamos en tiempo de persecución, Pablo va a ser otra vez apresado. Así que hay un tiempo ahí que se cree, y digo que se cree, repito, parece que esta es la versión más que nos podemos apoyar según lo que cuenta la Biblia, pero el libro de Hechos acaba así como muy en seco y ya no tenemos esos datos. Pero por la referencia en algunas cartas, parece ser que Pablo estuvo 2 veces prisionero. La primera vez fue hasta que él es juzgado por César. Cuando él es juzgado por César, será puesto en libertad. Y estuvo un tiempo determinado libre que no sabemos calcular bien cuánto tiempo. Y después de eso fue otra vez encarcelado en Roma y ahí murió. Entonces,
los que dicen que sí fue a España, dicen que fue durante ese periodo de tiempo, que pudo ser 2 años, pudieron ser varios años, en el que él fue libre y que le dio la oportunidad de ir hasta España. Pero, repito, no hay ningún escrito, no hay ningún documento que pueda darnos una idea de que él estuvo en España. Entonces, si no existe nada, ninguna de esas de referencias, es muy dudoso de que él viniese. Además, no estaría como muy en orden con la armonía de los acontecimientos, ¿no? O sea, es puesto libre y se va corriendo a predicar a España y después viene corriendo para que lo apresen otra vez y ya morirá en Roma. No tiene mucho sentido. A mí me gustaría decir, como español y tarraconense, decir Pablo estuvo aquí en Tarragona, me gustaría, pero no lo puedo afirmar porque parece todo indicar que no vino, que murió ya en Roma, en su segundo encarcelamiento, fue ejecutado y le cortaron la cabeza y ahí murió. Entonces, ¿llegó Pablo a España? Seguramente no. Seguramente, no lo podemos afirmar al 100%, pero parece indicar que no. Entonces, lo que sí sabemos ese es su testimonio. De esta manera me esforcé en predicar el Evangelio. Hermanos, es una grandísima reflexión para nosotros. Pregúntate, ¿hasta dónde te estás esforzando en predicar la palabra de Dios? No nos vamos a poder comparar con Pablo. Yo creo que era un fuera de serie, pero eso no nos tiene que impedir que realmente querramos esforzarnos más de donde estamos. Hay que seguir llenando el mundo con el Evangelio y con la palabra de Dios. Porque si algo puede cambiar el corazón del hombre, si algo puede llevar a los hombres a la luz de la verdad para ser salvos, si algo puede cambiar el corazón del convertido, el creyente, y capacitarlo como un obrero cristiano, como un creyente útil en las manos de Dios, si hay algo que puede hacer todo eso es la palabra de Dios. Dios usa la palabra para completar su obra en nosotros. Por eso el mandamiento es este: id y haced discípulos a todas las naciones. Hay que predicar la palabra para hacer discípulos, no se puede hacer de otra forma. Y por eso siempre el mandato de Dios para su iglesia es este: que nos llenemos de su palabra y que no cesemos en predicarla como Pablo, ni de día ni de noche, a todas horas. Vamos a leer un poquito más, versículo 25 al 29. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Bueno, los planes futuros son ir a Roma y llegar hasta España. Los planes presentes, inmediatos, son estos. O sea, él dice, voy a Jerusalén. Esa es ahora su principal misión es llegar a Jerusalén. ¿Para qué? Para llevar una ofrenda económica de dinero para los creyentes de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén está sufriendo muchísimo. Es donde en estos primeros años se ha sufrido más la persecución promovida por los judíos, incentivando a Roma contra ellos. Hemos estado estudiando el libro de Hechos hace unos meses y veíamos que los judíos pedían a las autoridades romanas que encarcelasen, que persiguiesen, y hubo ahí mucha persecución y hubo momentos muy difíciles por ese rechazo judío a esta nueva forma de pensar, según ellos, que no era nueva, era la continuidad de lo que todo el Antiguo Testamento había sido. Estaba previsto que Cristo viniese y Cristo vino, pero los judíos rechazaron a Jesucristo en su mayoría. Muchos judíos, los primeros cristianos, eran judíos convertidos. La iglesia de Jerusalén era una iglesia fundamentalmente judía que había aceptado al Mesías que estaban esperando. Era lo lógico, ¿no? Pero eso les llevó a sufrir mucho rechazo,
una gran persecución, fueron despreciados, se les marginaba, no se les daba trabajo, y por eso la iglesia de Jerusalén llegó a ser una iglesia muy pobre. Por eso Pablo dice que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén lo está pasando mal económicamente, están pasando hambre, tienen necesidades, y esto ocurre a veces precisamente para que los hermanos podamos ser generosos unos con otros. Y su intención es esa: voy a ir a Jerusalén para ministrar a los santos de allí. De camino a Jerusalén, él se va a detener en Corinto, en la ciudad de Corinto, y ahí va a permanecer alrededor de unos 3 meses haciendo eso, predicando y recaudando una ofrenda, cuanto mayor mejor, para poder traer a Jerusalén. Y bueno, si queréis, si miramos un momentito en el libro de Hechos, casi todo lo que en las cartas se está contando y explicando está explicado por Lucas en el libro de Hechos. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y ahí tenemos algunos de esos datos, ¿no? Justo de ese momento que ahora estamos leyendo en Romanos 15, que él está diciendo: mira, esto es lo inmediato que voy a hacer, voy a ir a Jerusalén. Y había ya pasado por Macedonia y Acaya, lo que acabamos de leer ahí en Hechos. Y entonces él va a ir hacia Jerusalén, pero se va a detener en Corinto primero, ahí va a pasar un tiempo, va a continuar recaudando y ya finalmente va a continuar hasta Jerusalén. Aquí en Romanos 15 está 25 al 29 que hemos leído. Pablo está argumentando algo interesante. Está diciendo que les pareció bueno a estos creyentes gentiles, porque él está hablando de todas esas ciudades griegas que han creído, han sido ahora bendecidos por la predicación y convertidos. Dice: les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿A quiénes? A los creyentes de Jerusalén. Porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. O sea, Pablo está diciendo que los creyentes gentiles habían recibido mucho espiritualmente de la comunidad de cristianos judíos de Jerusalén. Desde allí salió el Evangelio para llegar a todas esas ciudades gentiles. Desde ahí, al principio, recuerda que la iglesia está concentrada en Jerusalén. Ahí empieza la chispa que va a prender esa gran llama. Y ahí los creyentes empiezan a convertirse. La mayoría al principio son judíos. Pero todas estas persecuciones de las que hablábamos provocaron que de pronto muchas de esas familias judías, ahora cristianas, saliesen de Jerusalén. La persecución se está concentrando en Jerusalén, promovida por los judíos. Entonces muchos, huyendo de esa persecución, decidieron emigrar a otros lugares, y con ellos fue la predicación del Evangelio. Y también desde Jerusalén es que van a salir algunos de esos apóstoles, incluso el apóstol Pablo, para ir con esa predicación. Así que el argumento es este: si los creyentes gentiles han recibido mucho espiritualmente, bueno, pues ahora es justo que ellos ayuden materialmente a los cristianos que están pasando necesidad allí, en Jerusalén. Y ese es un principio que todos tenemos que tener siempre muy presente. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Entonces tenemos que ser sensibles cuando sabemos de que hay hermanos nuestros que están padeciendo y sufriendo, aunque sea en otro lugar del mundo que no conozcamos. Ahora hay una gran tragedia en Turquía, ya sabéis, el terremoto. No paran de aumentar el número de víctimas que son sacadas de los escombros. El último dato que escuché esta mañana a primera hora es que eran ya más de 41.000 cadáveres recuperados. Es una barbaridad. ¿Te imaginas cuántos muertos
por un terremoto. Más de 41.000 llevaban esta mañana, y la cifra ahora por la tarde ya ni miré, pero seguro que ya está actualizada y son más todavía. Son muchos creyentes evangélicos, hermanos nuestros, que en esa zona han sufrido. Algunos murieron, otros perdieron seres queridos, y otros miles han tenido que dejar sus hogares y huir de esa zona porque está todo destruido. Las organizaciones cristianas inmediatamente se movilizan, las seculares también del mundo, pero los cristianos pensamos en todos, pero principalmente en nuestros hermanos que están sufriendo ahí. Entonces inmediatamente hay oportunidad para que podamos colaborar y aportar de lo que tenemos para ayudar en esas necesidades. Pero no siempre tenemos que esperar a que ocurra una tragedia. En este mundo hay lugares y hay hermanos nuestros que están predicando el Evangelio en países donde es muy difícil hacerlo, y muchos de ellos tienen grandes necesidades. Por eso siempre tenemos que tener esa sensibilidad y también encontrar la sabiduría para poder llegar a esos hermanos, porque muchas ONGs, hay muchas ONGs, una gran mayoría son ONGs del mundo, y no entro a juzgar la motivación de todas esas personas, pero sí que es cierto que muchas ONGs pierden gran parte de sus recursos en su logística. Entonces estaría bien encontrar canales fiables, creyentes, que puedan llegar con esas ayudas de una forma más efectiva. Porque repito, estos canales de estas ONGs tan populares, a veces se pierden muchos de esos gastos en sus gastos establecidos. Ellos compran materiales, vehículos, ellos tienen gente que les están pagando sueldos para que estén ahí, y digo, no lo juzgo, estará bien, o sea, yo no me meto ahí, ¿no? Pero gran parte de esas ofrendas, de ese aporte que tú puedes dar, se pierden por el camino. Entonces, a veces si estáis dispuestos a colaborar, está bien encontrar canales fiables, que sea gente entregada a la causa, creyentes, que ellos mismos se están gastando por llevar la predicación y por llevar la ayuda a quienes lo necesitan. En Hechos, me vuelvo otra vez aquí a Hechos, capítulo 24, versículo 17, dice: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. O sea, él está hablando ahora de ese momento en el que él fue a Jerusalén, él lo está explicando ahí, y fui a presentar ofrendas. Si miras el contexto, pues ahí está. Como tú puedes cercionarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Él ha venido a Jerusalén y vino con esas ofrendas que estuvo recogiendo por muchas iglesias, muchas ciudades donde los cristianos gentiles sintieron un placer de poder ofrendar por los hermanos de Jerusalén. Ellos recibieron esa bendición espiritual, ahora ellos quieren ayudar materialmente también a esos hermanos. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Pablo está usando ese argumento. Hay hermanos que se esfuerzan por servir en lo espiritual, predicar el evangelio, desgastarse. Entonces, el tema económico siempre es algo delicado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, y me refiero al mundo espiritual, la religión, que han utilizado la excusa de lo espiritual para buscar lo material. Y hay mucho listo por ahí por las iglesias que aprovecha que hay un corazón altruista en los creyentes. Es un principio innato en el creyente el hecho de dar. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. En el mundo se piensa al revés, es mejor recibir que dar. Si das te quedas sin, si recibes, que bien, ¿no? No, pero el creyente tiene en su corazón el dar. ¿Por qué? Porque somos mayordomos de Cristo, y lo que yo tengo y lo que soy no es mío, ni yo mismo, le pertenezco a Dios. Entonces hay por ahí una serie de listos que se dieron cuenta de esto y utilizaron la excusa de la religión para sacar buenas ganancias,
Y esto no es de ahora, siempre ha pasado, en los tiempos bíblicos también pasaba, pero hoy pues también y mucho. Entonces están siempre los típicos apóstoles, profetas, pastores de este tiempo. En su predicar ya se nota, porque suelen predicar la prosperidad, que siempre el fin es este, es lo material, siempre sacar ganancias, y ellos se enriquecen a costa de la buena voluntad de las ovejas. Como dirían por ahí en algún país, le sacarían la lana a las ovejas tienen lana, pues les quitamos la lana a las ovejas, ¿no? Bien, entonces siempre es un tema delicado, pero no lo podemos evitar. El tema material es real y es una necesidad. Todo lo que hacemos en este mundo tiene un costo, materialmente hablando. Si tú haces cualquier cosa tienes un gasto. Nuestros locales, nuestras iglesias donde nos congregamos tienen un costo. Tenemos que pagar alquileres, tenemos que pagar calefacción, anda que no se nota la factura eléctrica ahora en estos meses que hace tanto frío aquí en España. Te viene la factura de electricidad del mes y dices, bueno, es un dinero importante. Pero claro, queremos estar en la iglesia y no estar allí tiritando de frío. Entonces tenemos que pagar esos gastos. Es normal y todo lo que hacemos tiene un costo. Entonces, lo material es una realidad y no debería representar un problema. Tendríamos que tener esa capacidad de ese espíritu de ser generosos con la causa de Cristo. No para enriquecer a los que están ahí usando como excusa, sino poder compartir con la iglesia verdadera, con los hermanos que realmente van a hacer un buen uso de esos fondos. La iglesia siempre va a ser un buen lugar para canalizar esas ofrendas. Por eso siempre es mejor, y yo lo aconsejo, ¿no? Pues que las ofrendas las canalices a través de esa iglesia de confianza, de esos siervos de Dios de confianza, para que lo material no se pierda en gastos que no son los adecuados. Pero ese es el principio. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y a veces incluso tenemos que cambiar el chip, la forma de pensar, porque a veces uno podría pensar, ¿no? El pastor, el obrero cristiano podría pensar, no, mira, yo no busco lo material, yo no busco el dinero de nadie, entonces si alguien me ofrece una ofrenda yo la rechazo. No, pero no se trata de eso. Si alguien ofrece una ofrenda, recíbela. ¿Por qué? Porque cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón, dice la palabra. Entonces el Señor pone en nuestro corazón el decir, mira, aporta de tu ofrenda. Entonces no la rechaces, sino con sabiduría, recíbelo y úsalo con sabiduría para bendecir a otros, para que el Evangelio siga predicándose. Entonces ni un extremo ni el otro, ¿me explico? Ni el que está siempre pidiendo dinero, porque el dinero es muy goloso, y si tengo dinero pues así puedo comprar cosas. O sea, ni eso, ni el extremo de dejar que tu corazón sea arrastrado por las riquezas materiales, pero tampoco el pretender ser no necesito nada, así que no voy a aceptar tu ofrenda. Esto es la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo se mueve y actúa como Él quiere, y tenemos que dejar que esa libertad funcione entre nosotros. Algunos podrían haber acusado a Pablo, es que es un pidón, está pidiendo ahí por todas partes. Sí, pero no se iba a gastar el dinero él. O sea, si estáis considerando al Pablo que estamos viendo aquí, era un hombre que se desgastaba y que gastaba lo que tenía. Él trabajaba siempre que podía con sus propias manos, y él dice, porque con mis propias manos, y se defiende por ese motivo, porque seguro que algunos le acusaron de que está ahí bien cogiendo buenas ofrendas. Y él dice, no, con estas manos he trabajado para mis necesidades y aún para las necesidades de otro. Y ese es un hombre al que le puedes confiar tu ofrenda. Un hombre que está no solo predicando y sirviendo al Evangelio y a la Iglesia, sino que compagina eso aún esforzándose en su propio trabajo para no tener que depender del esfuerzo de otros hermanos que también tienen necesidades. No digo que uno no pueda estar sostenido a todo tiempo, no digo eso, pero mira a cada uno y ve dónde se encuentra cada uno a la hora de predicar y de vivir una vida espiritual.
Y ahí pues tenemos que colaborar. A los Gálatas les habla parecido. Mira, en Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, participe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, está hablando de ofrendas. Hermanos, nos tenemos que esforzar siempre para ofrendar. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sigo leyendo, en Gálatas 6, 7, 8. Porque el hombre sembrar eso también segará. Y aquí, aunque esta frase la podemos aplicar en un montón de sentidos distintos, aquí está hablando de sembrar en el espíritu, predicación de la palabra, pero también está sembrando en sembrar en lo material, ¿vale? Repito el versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y toda cosa buena se está refiriendo a las necesidades materiales. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Quiere decir, ¿estás sembrando escasez en lo espiritual? Vas a segar escasamente. ¿Estás sembrando en escasez en lo material? Vas a segar escasamente también en lo material. ¿Por qué? Porque nuestras vidas pertenecen a Dios. Y si tú eres generoso con todo en tu vida, Dios te bendice. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Me salté el versículo 8, perdón. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y ya leí el versículo 9 y el 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ese es el llamado a servir, a ser generosos, a participar del Evangelio. Y como os decía, mira, como pastor en la iglesia que pastoreo, y por esa extensión en la comunión que tenemos, hay tantos hermanos que estamos participando de momentos como este, siempre tengo esa sensación de que no hacemos todo lo que podríamos. Como iglesia, pues bueno, tenemos los gastos propios que una iglesia tiene, y no es y cubrimos nuestros gastos, pero ya está, no podemos hacer mucho más. ¿Por qué? Porque no tenemos más para gastar. Quiero decir que las ofrendas nunca son suficientes. O sea, pagamos alquileres, pagamos luz, pagamos agua, ayudamos a gente que lo necesita, predicamos el Evangelio, utilizamos los recursos que están a nuestro alcance, invitamos a hermanos, predicadores, siervos, personas que pueden aportar cosas a la iglesia. Cuando invitamos a alguien, pues intentamos costear su viaje para que venga hasta aquí y le queremos dar una ofrenda por su esfuerzo de venir a predicar. Todo eso tiene un costo, pero siempre todo lo que hacemos lo tenemos que hacer a cuentagotas. Tenemos que ir midiendo todo. ¿Por qué? Porque nunca sobra en lo material. Las ofrendas son escasas. Y repito, como iglesia y como pastor nunca pedimos a los hermanos que den ni que den la cantidad. Nosotros nos fijamos. Hay una caja de las ofrendas y cada uno pone anónimamente lo que él quiere, porque la Biblia dice que cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón. Y también el Señor decía que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. O sea, tiene que ser algo entre tú y el Señor. Y da lo que tú consideres. Pero como hemos dicho otras veces, no des de lo que te sobra. Da de lo que tienes. Y da, como dice la Biblia, cuando habla del dador alegre. Da con alegría. ¿Por qué? Porque estás participando en la obra del Señor. Nosotros ahora en el nuevo local en el que estamos, sabéis que desde hace unos 6 años, hace poco celebramos el aniversario, pues en todo ese tiempo llegó la pandemia, todas las cosas se paralizaron todo, y estábamos en la tarea de legalizar de reconocer ese local delante de las autoridades como un lugar de culto. Aquí en España, no sé en otros países cómo está el tema, pero aquí en España cuesta en recursos, pero en esfuerzo, en entrar dentro de la legalidad, cuesta declarar un local como iglesia, lugar de culto. Muchas iglesias optan por legalizar su local
como una asociación cultural. Entonces, como no consta un lugar de culto público, los permisos son mucho más fáciles de obtener y no se exige que el local reúna unas condiciones más complejas. Y otros muchos están de forma ilegal, están en los locales que alquilan y no ponen ni letrero para pasar inadvertidos, ¿no? Bueno, siempre es mejor estar dentro de la legalidad. Si estás en un país en el que, no puedes, porque no te dan permiso, porque se prohíbe el evangelio, bueno, pues hazlo como puedas, pero sigue predicando, ¿no? Pero si estás en un país como el nuestro, una ciudad como la nuestra, que sí se puede, pues hazlo todo legal. Entonces nosotros optamos de seguir los pasos necesarios y no quedarnos a medio camino, ni de forma ilegal, sino pedir los permisos, las actuaciones y declarar nuestro local como un lugar de culto, una iglesia evangélica. Que en la zona no hay demasiadas legalizadas de esa forma, siempre se opta por lo más sencillo. Y estamos en la fase final de eso. Claro, para poder obtener ya los permisos finales nos piden algunas actuaciones sobre el local. Tiene que haber una rampa de acceso minusválido, un baño que esté adaptado también con la anchura de la puerta, zonas ignífugas, no puede haber... No es mucho el costo, gracias a Dios, pero hay que hacer unos gastos. Entonces, siempre que llegamos a esos puntos vemos que el dinero escasea. Nos gustaría hacer mucho más, pero no se puede, porque nos falta el dinero. Entonces, pues, siempre hay que dar el toque a la iglesia, a los creyentes, para decir, hermanos, se gasta más de lo que se recibe. Entonces la iglesia se queda en números rojos a veces. ¿Y quién pone el dinero para cubrir un número rojo? Pues bueno, no sé, algún hermano ahí con responsabilidad. Pero tenemos que ser conscientes y generosos con la obra del Señor para que la obra del Señor siempre vaya adelante. Y el Señor siempre te va a bendecir. Miguel está preguntando, dice, he visto iglesias que tienen una tarjeta de control de los diezmos de sus feligreses. Quisiera saber su opinión. Bien, pues mi opinión es lo que dice la Biblia, ¿no? Respetando todo. Yo respeto todo y si una iglesia toma unas decisiones y los miembros están de acuerdo, no tengo mayor problema. Ahora bien, para ser lo más bíblico posible, la ofrenda siempre tiene que ser anónima entre Dios y entre el hombre y Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, es la iglesia que exige que las ofrendas vayan en un sobre con el nombre puesto de la persona, que se exige una cantidad, no tienes que dar el diezmo. Exigir no es bíblico. Aparte que sería injusto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una iglesia exige el diezmo, en el Nuevo Testamento somos llamados a ofrendar cada uno según haya prosperado. Quiere decir, y esa es la forma justa, porque imagínate una persona que está en paro, que no cobra y recibe una ayuda de 400 euros. En España el gobierno da ayudas de diferentes importes. Hay una ayuda que son 400 euros. ¿Te imaginas una familia que tiene que vivir con 400 euros al mes? Cuando un alquiler ya pueden ser 500 o 600 euros. Entonces, si tú estás cobrando 400 euros y se te exige da el diezmo, tienes que dar 40 euros. Eso es el diezmo de 400. ¿Cuánto te queda para vivir? 360. En cambio, hay un hermano que tiene una empresa y está ganando 10.000 euros al mes. E igualmente le dicen, da el diezmo. ¿Cuánto da de diezmo? 1.000 euros. El diezmo de 10.000 son 1.000. Pero ¿cuánto dinero le queda para vivir? 9.000 euros. ¿Tú crees que se puede vivir con 9.000 euros al mes? Pues sí, muy bien. Por eso el diezmo es un buen principio, pero en el Nuevo Testamento la idea se amplía a decir que cada uno dé así como haya prosperado. Entonces el que gana mucho puede dar mucho. El que gana poco, que decida lo que da. Y será recompensado, porque el Señor jamás va a descuidarse de alguien que es generoso con él, que tiene ese principio de la mayordomía. Pero personalmente, pues no estoy de acuerdo con que se controle y se exija a los miembros la cantidad y lo que tienen que dar y llevar un control de eso. En la iglesia tiene que haber la educación bíblica adecuada para que el creyente sea consciente de que tiene que ofrendar.
y tiene que ser educado en este principio. Y voluntariamente cada uno y anónimamente cada uno tiene que dar como propuso en su corazón. Ese es el principio. A ver, ¿quién más preguntó algo por aquí? Antes de despedirnos ya. Ah, sí, aquí Beatriz. Perdón, pastor, en España vivían romanos. Me di cuenta porque más adelante Juan Bermudo dijo, sí, en España vivían romanos. Tarragona era la capital del Imperio Romano en España. Como dijo Víctor antes, en Tarragona hay muchas ruinas romanos. Sí, claro, en España vivían romanos, porque el Imperio Romano se extendió por todo el Mediterráneo, incluso hasta aquí, hasta España. No solo Tarragona, cruzaron toda la península. En Cartagena, por ejemplo, que está en el otro extremo de España, en lo que por ahí por donde está Badajoz, y perdón, Cartagena está aquí, me quería decir Mérida. Cartagena también, Cartagena está en el Mediterráneo, hacia abajo, por la zona de Murcia, ahí está Cartagena, y también hay muchas ruinas romanas, pero en la zona de Mérida, Badajoz, Cáceres, todo eso, que es la región que se llama Extremadura en España, ahí hay también grandes ruinas romanas. O sea, el imperio abarcó casi toda la península, pero especialmente Tarragona fue, como Juan decía ahí, capital del imperio aquí en España. Entonces, pues los romanos viajaban por todas partes. Había íberos que vivían en España y que no eran ciudadanos romanos, pero como el imperio abarcó esto, pues también ahora están dentro de la cobertura de Roma, ¿no? Y sí, bueno, Belén dice que incluso Inglaterra y Alemania, sí, en la historia que estamos dando los sábados, mañana sábado, y haremos historia de la Iglesia. Hace poco pues estuvimos hablando de eso, de la expansión del Evangelio, de cómo a final del siglo segundo, el Evangelio ya había llegado ampliamente a España, pero principalmente al final del siglo segundo el Evangelio había llegado a la influencia de Roma, ¿no? Pero no más allá. En cambio, al comienzo del siglo tercero, muy poquitos años después, hubo un boom del Evangelio y el Evangelio empezó a llegar ya por todas las regiones del norte de África, también hacia el norte de Europa. Hablamos de que también llegó a lo que hoy en día es el Reino Unido, Alemania, que eran países como apartados, eran países donde los habitaban pueblos bárbaros, y fue más difícil llegar ahí, pero al principio del siglo III el Evangelio ya estaba llegando al Reino Unido, Alemania, todos esos lugares. Para más información, para aprender más de todo eso, mañana, Historia de la Iglesia, seguiremos hablando de todo eso. Se nos ha hecho la hora, así que nos despedimos, queridos hermanos. Hemos completado nuestro tiempo por hoy de estudio bíblico. Mañana, si Dios quiere, continuaremos 9 de la noche con un poquito más de enseñanza, y si Dios quiere me gustaría que nos podamos ver. Yo estoy dispuesto, si el Señor quiere, ahí estaré a continuar compartiendo este mensaje de la palabra de Dios con toda la Iglesia universal. Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga, que Él esté con vosotros, y si Dios quiere, mañana nos vemos. Hasta mañana.